Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la avant-première de la 21ª edición del 404 Festival Internacional de Arte y Tecnología, organizada por el Centro de Estudios Control Z. Muchas gracias por estar hoy aquí para conocer a Gustavo Romano. Gracias a la directora de la Escuela de Bellas Artes, Valeria Jerique, y al profesor Edgardo Donoso por convocar a sus estudiantes también. Gracias al decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Alejandro Vila, por acompañarnos en este proyecto. Y a continuación voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Gustavo Romano es artista visual, curador y teórico, nacido en Buenos Aires y radicado en Madrid. A partir de la creación de dispositivos virtuales o performáticos, Romano realiza intervenciones, acciones y situaciones participativas, experimentando con sus modos de documentación, video, fotografía, publicaciones gráficas y net art, desviando de su función habitual objetos de uso diario o mecanismos tecnológicos. Reflexiona sobre la rutina y el rol del sujeto en la sociedad de control fortalecida por las nuevas tecnologías de la información. Ha participado en numerosos eventos internacionales de arte contemporáneo, como la Séptima Bienal de La Habana, la Primera Bienal de Singapur, la Segunda Bienal del Mercosur, la Primera Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia, Transmediale 3 Berlín, Ars Electrónica, Madrid Abierto y Transitio en México. Ha realizado exposiciones individuales en España, México, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la Galería Ruth Ben-Sacar y en el Centro Cultural Recoleta, entre otros espacios. En 1995 funda el sitio web Fin del Mundo, una de las primeras plataformas de exhibición y difusión del net art en Iberoamérica. Como curador, es responsable del proyecto Netescopio, que es archivo de obras de net art y arte digital del MEIAC de Badajoz, España. Ha recibido importantes premios, entre los que se destacan la beca Guggenheim, el premio Vida de Fundación Telefónica y el premio Conex de Platino en Argentina. Gustavo participó de la primera edición del 404 hace 21 años y desde entonces seguimos su producción con mucho entusiasmo. Les pedimos que anoten sus preguntas y habilitaremos distintas instancias para poder interactuar con él. Bienvenido, Gustavo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ina. Gracias especialmente por la invitación y al equipo. No, la verdad es un gusto. Es un gusto y, bueno, por otro lado, no tanto mirar para atrás y ver que ha pasado tanto tiempo. Pero bueno, pero sí ver que hay proyectos que se siguen manteniendo, como el tuyo, como el de ustedes. Que un poco, bueno, yo también a través del Netescopio, que es archivo de Netart del Museo de España, me parece que es importante mantener la mirada en aquellos sitios, en aquellos eventos, aquellos tópicos que se trataron en determinadas épocas, ¿no? Sobre todo para que no parezca que todo está inventado hace 2 años, ¿no? A mí me parece que este tipo no sé, de proyectos sirven mucho en ese sentido y yo los eché en falta cuando empecé porque yo veía que, bueno, cuando yo empecé un poco lo que serían los hermanos mayores o la generación anterior que podía haber pasado la posta, ¿no? O se habían ido por la dictadura, no quedaba prácticamente registro de lo que se había hecho y tal. Entonces, de golpe, empezamos a hacer cosas que luego, mucho tiempo después, vimos que, bueno, que se habían tratado, que se habían hecho, se había experimentado sobre eso, ¿no?
Me parece que, bueno, por eso son muy importantes este tipo de proyectos que recuperan y que fijan la actividad, ¿no? Eh, bueno, la idea es un poco hablar a partir de explicar un poco algunas de mis obras, como trabajo y tal. Lo que se me ocurre que serían algunos temas a considerar sobre lo que estamos viendo el fenómeno del keyword inteligencia artificial, ¿no? Bueno, es cierto que va a ser una revolución, sin duda, eh, pero hay que mirar un poco de qué es exactamente, de dónde viene y tantas otras cosas que, bueno, espero que nos podamos ir preguntando hoy, si no quedarán para preguntarnos en el futuro, ¿no? Pero lo que es necesario es cuestionarlo, seguramente. Así que bueno, empiezo. eh, sí, voy a empezar con hablando un poco de Channel 01, que es este proyecto que empecé ahora unos 4 años, algo así. Empecé a trabajar en eso en el 2000, 2001 creo que lo publiqué. Y que, bueno, se presenta así eh, como un canal automático de noticias, aunque, bueno, por un lado no son noticias, y es esta piel que simula precisamente estar informando, ¿no? Cuando en realidad, bueno, está desinformando, si se quiere. Esto está fijo, ¿eh? No está corriendo. Igual lo podría poner corriendo, no sé. A bueno, esta es la página donde ingresamos. Al ir a ver en directo podemos ver la pantalla similar a la que vimos antes, pero me detengo en esto simplemente para decir que cada vez que uno entra, aquí donde dice el primer canal algorítmico de noticias, la descripción va cambiando. O sea, se generan otros textos y explica acerca del canal, va cambiando. Luego vemos aquí algunos especiales que luego voy a mostrar un poco cómo se hizo, esto Breaking News y Digital Pioneers, y bueno, esta serie de titulares que se pueden repostear, retuitear, digamos. Pero eh, básicamente lo que vemos aquí es esta pantalla dividida que, que, bueno, en la que podemos ver una serie de imágenes que van superponiéndose y cambiando a través de una especie de edición, de una especie de eh, guión con una especie de gramática particular que luego explicaré. También imágenes de Google Maps que se van tomando un poco aleatoriamente y que incluye este, el- la locación del espectador, ¿no? Y aquí a la derecha donde vemos la parte de los titulares y este titular azul que va corriendo, son títulos que están generados, bueno, automáticamente por esta especie de inteligencia artificial que desarrollé, que es algo bastante diferente, si se quiere. Por eso yo decía de contrainteligencia artificial. Eh, y otro detalle que quizás pasa un poco desapercibido acá es esta especie de reloj que va marcando el tiempo, pero en unidades Unix, ¿no? Pero bueno, antes de pasar
a verlo en detalle, me gustaría hablar de lo que yo considero que son tres conceptos fundamentales en los cuales yo me baso y para entender, digamos, no solo lo de la inteligencia artificial, sino la cuestión de la irrupción de lo digital, las nuevas tecnologías, que son estos tres puntos que ahora quería analizar con ustedes. Por un lado, como mostraba antes lo del tiempo Unix, lo que a mí me interesa, o no sé, me divierte si se quiere ver, es que esta nueva era, que es de 32 bits, porque no sé si vieron la extensión del... yo lo estoy tapando, claro, ese es el problema. Esta cifra de ahí es una cifra que marca un número que se va a completar dentro de unos 30 años, creo, una cosa así, y que marca que se empezó a tomar desde una fecha concreta, que es el 1 de enero de 1970. En ese momento, a partir de ese momento, de ese segundo, se cuentan todos los segundos cada vez que vemos esto. Bueno, en realidad podemos pasar directamente a... Estos son exactamente los segundos que pasaron desde el 1 de enero de 1970. Y no es un dato así menor, porque en realidad todos los aparatos que digamos, funcionan fijándose el tiempo, es decir, que se sincronizan como los teléfonos móviles, como los cajeros automáticos, o sea, todo lo que necesite estar unido al tiempo, lo que hace es contar los segundos desde esa fecha, ¿no? Lo cual marca el inicio de lo que fue un proceso de digitalización, ¿no? A partir de esa época, a partir de, precisamente se llama tiempo de Unix porque empezó y fue paralelo al desarrollo del sistema operativo Unix. A partir de ese momento empieza toda una era de digitalización que llega desde la... Vuelvo aquí. Desde ordenadas de este tamaño, y mucho más grandes incluso, a tener algo miniaturizado, ¿no? Todo ese proceso de digitalización es un proceso de digitalización no solo de convertir datos o información en bits, sino básicamente convertir procesos analógicos en procesos digitales, ¿no? Por ejemplo, toda la economía hoy en día sigue procesos digitales y más allá de que podamos comunicar o no con móviles o a través de plataformas digitales, lo importante es que las transacciones y sobre todo la producción se hace por medios, gracias a medios digitales o controlado por medios digitales, ¿no? El segundo concepto que me parece muy importante es que a mí me interesa verlo actualmente, cómo nos movemos y cómo se mueve todo a nuestro alrededor en base a la idea de agenciamientos, ¿no? Como lo pensaba Deleuze y Guattari. Es decir, básicamente una unión de elementos de diferentes registros que comparten un territorio y comparten un devenir, diría Deleuze. Pero bueno, básicamente es que son nuestros deseos, son nuestros gustos, nuestros likes, sumados al dinero que invertimos, sumado a todos los algoritmos que procesan toda esa información, sumado a los robots que generan productos, a drones que vigilan y bombardean, etc. O sea, son nuevos, digamos, nuevos ensamblajes que ya no pueden ser considerados como, digamos, como en contra de la idea de cyborg, por ejemplo,
como que vienen a empoderar al ser humano, sino que son como ensamblajes de distinto orden que se suman y en los cuales no necesariamente el ser humano está en el punto del control. Por ejemplo, si vemos la idea de McLuhan de la tecnología como prótesis, recuerdan el libro donde él hablaba, ¿no? La piel que era, o sea, la ropa que era una extensión de la piel, de la cámara del ojo, ¿no? La electricidad del sistema nervioso, etc. Sin embargo, en todo esto vemos que el centro es el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano está ahí y de golpe la tecnología extiende sus poderes. En contraposición a esto, retomándolo, digamos, desde otra óptica, vemos que aparece Friedrich Kittler, el teórico de medios, que dice que no, que en realidad la tecnología sigue su propio desarrollo y que, digamos, no son órganos artificiales para mejorar al ser humano, sino para reemplazarlo, ¿no? Es decir, cuando tenemos la visión maquínica, la visión artificial, digamos, lo que está haciendo es, bueno, para detectar mucho más fácilmente los errores que hay, por ejemplo, en una línea de montaje, como en este caso, o para identificar objetos, gente, ¿no? O para, bueno, detectar el humor de la gente o etcétera, ¿no? O sea, como la tecnología sigue su propio camino y de alguna manera lo que estamos haciendo es sumar nuestra individualidad a todo ese conglomerado, pero quedando cada vez más difuminado el sujeto, ¿no? Digo, los algoritmos están por todos lados, ¿no? Desde la distribución hasta la producción y el trabajo, ¿no? Y por último, y con esto termino, ya seguimos con lo otro, y a causa de todo esto que veníamos diciendo, a mí me parece importante definir que toda obra de arte hoy en día tiene que ser considerada post-internet, pero no por una cuestión de los medios que utilicen, no importa, puede ser una pintura. La cuestión es que estamos en un entorno post-internet. Entonces ya no podemos considerar que utilizamos una herramienta tecnológica, sino que estamos metidos en un ambiente tecnológico, en un entorno tecnológico que está manejado y dirigido por, o está modelado, si se quiere, por una serie de algoritmos, ¿no? Los cuales participamos de una forma bastante pasiva, aunque alimentándolos, ¿no? Bueno, volviendo entonces, cuando imagino este trabajo, lo imagino generalmente como, bueno, como lo que es un objeto autónomo. Como vimos, todo esto está ejecutando unos algoritmos y una fuente de datos tomados de Internet, tanto en imágenes como en los mapas o las webcams, ¿no? Sí, me había olvidado decir que hay varias webcams que están transmitiendo en tiempo real, ¿no? Y suelo agregar también algunos en otra pantalla como comerciales o anuncios sobre cómo está hecho el canal. Bueno, esto es un boceto de una versión para Latinoamérica del canal, que no sé, igual lo realizo, es el boceto nomás. Y acá aparece, bueno, el tema, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, pero todas estas plataformas que estamos viendo, ¿tienen algo que ver con la inteligencia artificial? Bueno, en principio se podría decir que sí, en el sentido de que son todos como pequeñas partes o pequeños aspectos que van
que una vez todos integrados podríamos conformar una inteligencia artificial. Pero actualmente lo que estamos viendo son simplemente, bueno, si hablamos, por ejemplo, de lo textual, lo que tenemos es un, digamos, procesador de lenguaje natural que trata de replicar o simular lo más posible, lo más parecido posible a cómo hablaría una persona. A ver, un segundo. Sí. Yo no tenía feedback y no sabía si estaba saliendo, pero sí. Que bueno, decía, los procesadores de lenguaje natural bueno, hay diversos tipos de modelos, ¿no? Pero bueno, en general los que estamos acostumbrados a ver como el chat GPT o bueno, o el Claude o los de Facebook, etcétera. En realidad lo que decía es eso, ¿no? Que emulan o tratan de emular cómo, cómo hablaría o qué diría un ser humano normal, digamos, no más exacta la palabra que normal, o sea, que esté en la distribución normal, o sea, en el pico de esta campana de Gauss. Ahora, es una, o sea, muchos críticos hablan de esto diciendo, bueno, teóricos, no críticos, que lo que estamos en presencia es de una especie de cognición no consciente, ¿no? O sea, básicamente hay un loro hablando, digamos, que ha aprendido a hablar muy bien y que no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Siempre y cuando lo que diga parezca que está bien, ¿no? O sea, un poco como lo que yo planteaba en Channel 01, la cuestión es que no importa para nada si es verdad, la cuestión es que sea verosímil, por un lado, y que sea viral, por otro, ¿no? Esas son las dos cuestiones que tiene que tener un enunciado. Y entonces, bueno, por un lado tenemos esas plataformas y esos modelos de, entre comillas, inteligencia artificial, que lo que hacen es precisamente eso, ¿no? O sea, tratar de emular lo que diría una persona común y corriente y incluso afinarlo más, ¿no? Haciendo un sesgo incluso un poco más profundo para tratar de huir de estos bordes, ¿no? Que estos bordes que precisamente cuando lo hacen, en la jerga le llaman alucinaciones, ¿no? Que es que dicen tonterías, o sea, dicen cosas que no son o dicen o hablan en formas que no se entiende o, bueno, es muy común, hay incluso tests que se hacen como para, así, emulando el test de Turing, pero eh, tratando de ver qué tan bueno es un modelo u otro. Pero siempre es igual, o sea, siempre lo que se trata de ver es de qué forma se convierte en algo normal. ¿Por qué digo esto aparte? Bueno, porque precisamente yo creo que una de las funciones del arte es abordar todo aquello que sale del discurso común, ¿no? Del lugar común, de lo ya sabido, de la frase hecha. Y estos sistemas son precisamente su objetivo es encontrar frases hechas, ¿no? Y que en eso son muy, muy útiles. De hecho, bueno, digamos, yo tengo otras formas también de ganarme el pan y para hacer cosas de copywriting, por ejemplo, por supuesto no copiando y pegando, ¿no? Pero la cantidad de ideas y la cantidad de fórmulas que manejas es muchísimo más rápido que lo que uno puede hacer, ¿no? Pero claro, uno le pide cosas que tienen que ver con arte y ahí hay que trabajárselo muchísimo más, ¿no? Porque precisamente tiende a escaparse de esta zona como decía, esta zona de la alucinación, de lo extraño, y tiende a irse a la parte más normal, ¿no?
De hecho, porque ese sesgo que le imprimen las propias compañías es que tiene que estar alejado de temas como, a ver, primero políticamente incorrectos, pero también cualquier cosa que pueda atentar contra la propia compañía. También evitar que se pueda malinterpretar algún enunciado, bueno, todo eso que ya nos podemos imaginar, ¿no? Pero también pasa con otros tipos de modelos, como por ejemplo los que trabajan con imágenes, ¿no? Que en este caso, bueno, tampoco es inteligencia, ¿no? O sea, es imitar, pero de un modo, bueno, técnicamente increíble a veces. Pero bueno, es una imitación que se basa en millones y millones de imágenes que están precapturadas, ¿no? Y etiquetadas sobre todo. Pero tienen cosas como esta, ¿no? O sea, este error ridículo que es que el sombrero se ha convertido en manzana, son unos tomando unos clichés de Magritte y ha convertido la manzana en un sombrero. A mí me pareció fascinante, pero bueno, evidentemente no es lo que pretendía, ¿no? O bueno, algo ya más conocido que son los dedos, ¿no? Las manos con 6, 7 dedos, que es algo muy común y que tratan desesperadamente de corregir y que, sin embargo, a mí me parece que son aquellas pequeñas cosas que hacen que valga la pena trabajar con con estas plataformas, ¿no? Precisamente el error. O como aquí estas piernas que vemos que son brazos o son piernas, no se sabe muy bien. O bueno, cosas así como aberrantes como estas, son cosas que se van a ir perdiendo, que de hecho ya se perdieron mucho, o sea, estas cosas son ya de hace unos 2, 3 años, y, y la mayoría ya lo están corrigiendo y están cada vez haciéndolo las imágenes más estándar, o hay que trabajárselo mucho más en los prompts o en los LoRa, ¿no? O sea, o en todos los filtros, digamos, que uno puede ir generando para obtener exactamente lo que uno quiere, ¿no? Como estas aves que tienen 2 cabezas, ¿no? O bueno, cosas extrañas como pinturas que podrían parecer el Bosco, ¿no? Eh, y eso es algo que después con lo de Digital Pioneers me gustaría profundizar, de qué forma, digamos, la inteligencia artificial, bueno, lo abordamos ahora porque también me parece importante. De alguna forma, cuando aparece la fotografía, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es algo muy hablado, cambia radicalmente la pintura, más allá de generar un nuevo medio, un nuevo dispositivo, lo que hace es cambiar radicalmente el propósito de la pintura, que ya no tiene sentido que siga siendo naturalista, que siga siendo realista, eh, y de alguna manera la libera de esa presión, ¿no? Y puede aparecer todo, por un lado lo subjetivo, por otro lado lo concreto, es decir, toda una serie de, bueno, el propio cubismo de alguna forma, toda una serie de nuevos vertientes que provoca la aparición de un nuevo medio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo digital, ¿no? Lo digital, la postfotografía, por ejemplo. Eh, la postfotografía lo que hace es liberarla, si se quiere, o poner en conflicto la cuestión documental de la fotografía, ¿no? De eso que tenía tan fuerte, de que era una huella, que era un indicio de la realidad, vuela por el aire y es tan manipulable como puede ser una pintura, ¿no? Ahora, con la inteligencia artificial creo que se da un paso más, y es el hecho de que empieza a, a impactar en el pasado, ya no solo en el presente o en el futuro, sino en el pasado. Es decir, dentro de no mucho tiempo eh, nos vamos a confundir y vamos a pensar que esto por ahí era del Bosco
o vamos a ver toda una serie de fotografías que son totalmente fakes y podemos pensar que son reales. Podemos pensar pinturas, bueno, creo que acá dentro de muchísimo tiempo se puede pensar que en esa época había ordenadores, computadoras. Es decir, se empieza a ensuciar digamos, enturbiar también la propia historia, ¿no? Ya no es que pone en cuestión el estatus documental de la fotografía o de una imagen, sino al futuro o actual, digamos, el presente, sino también del propio, el imaginario del pasado, ¿no? Y eso es algo que, bueno, hay que estar muy atento y también, por supuesto, con lo textual, ¿no? Entonces, todo lo que cada vez más la cantidad de textos que circulan por Internet están realizados por máquinas, ni hablar de todo lo que, bueno, como decía, el copywriting, del marketing y la venta de objetos, muchísimas notas periodísticas, no de grandes medios, sino de pequeños blogs que intentan por marketing de afiliación sacar y propagandas en el sitio, sacar dinero. Entonces llenan de notas que son hechas por ChatGPT o algún otro parecido y que luego ese mismo material, y eso es lo más absurdo de todo, retroalimenta, es decir, vuelve a alimentar a todos estos modelos de inteligencia artificial. O sea que básicamente va a ser un canibalismo de textos que genera la propia máquina. Y bueno, la verdad está enterrada hace mucho tiempo, ¿no? Estará enterrada. Bueno, de alguna forma lo que yo quería precisamente investigar es si había forma de pensar unos modelos diferentes, ¿no? Porque desde luego lo de la campana de Gauss está muy bien para textos que son frases hechas, ¿no? Que son fórmulas. Pero si queremos cosas nuevas, que queremos ideas nuevas, queremos preguntas que no se nos hayan ocurrido, por lo menos hasta el momento, o por el momento no funciona. Y lo he probado con muchos modelos y tal, y es inútil. O sea, repite conceptos. Es más, como yo aparezco, digamos, en algunos sitios como la Wikipedia u otros, donde hay textos sobre mí en Internet, muchas veces entablo diálogos con estas, como por ejemplo Claude. Y en el cual le pregunto, por ejemplo, bueno, si tuvieras que imaginar una nueva obra de Gustavo Romano, ¿cómo sería? Y la verdad que las respuestas son ridículas. O sea, no retoma cosas que yo ya he hecho y trata de ponerle un título similar a algo que yo ya hice, y entonces, bueno, me lo da, ¿no? Que es normal, o sea, ya vimos lo de la campana de Gauss, ¿no? O sea, casi que tienen prohibido irse por los costados. Entonces, bueno, yo lo que proponía era una especie de agramática donde estuviera toda vuelta, digamos, o al menos dentro de esa lógica, y a partir de ahí empecé a trabajar, por ejemplo, todo el flujo de imágenes con con estas consignas, ¿no? Con un poco que viene de la cosa de Deleuze. El sujeto esquizo contra el capitalista, yo qué sé, los espacios lisos contra los espacios estriados, líneas de fuga catastróficas sobre acontecimientos revolucionarios o fascistas, no sé, cosas por el estilo, y ver de qué forma podía etiquetar las imágenes para que en base a cierta orden, cierto guión que yo les daba, esto se pudiera reproducir automáticamente. Esto, bueno, también tenía la idea de llevarlo a lo que era texto, lo llevé simplemente a algo más fácil, que eran los títulos,
por supuesto que no, técnicamente yo no podía desarrollarlo y bueno, también es que tampoco es tan fácil aquí en Europa, por lo menos así, sobre todo aquí en Europa, eh, pedir trabajo de onda, ¿no? Algo que en Argentina estábamos tan acostumbrados y yo extraño muchísimo, que es juntarse con varios, desarrollar un proyecto y por más que no haya dinero ahora mismo, ¿no? Aquí la cuestión es un poco más, pedir un subsidio, esperar a que salga el subsidio, pero el subsidio sale en 2 años, entonces se empieza a trabajar, tal, tal, y cuando uno termina ya está todo totalmente viejo y no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces me vi obligado a trabajar solo y como programador tengo bastantes limitaciones, así que bueno, hasta ahí llegué. Eh, Channel Zero One un poco se organizaba de esta forma que yo había dicho, pero bueno, antes de pasar a las obras derivadas, quería ver si abríamos un pequeño bloque de preguntas para ver, por un lado, por dónde van las inquietudes. No sé qué opinan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere levantar la mano? Si no, sigo, No, pero seguimos. 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 Bueno, seguimos. Entonces, eh, un segundo. Sí, bueno, como decía al principio, bueno, Channel Zero One se presenta como este canal de noticias, por lo tanto, bueno, es curioso porque ahora que lo pienso, este, te contaba, Gina, que yo trabajé en un canal. Ya ni vale la pena traerlo a cuenta, pero trabajé unos años desarrollando el sitio web de un canal de televisión de la Argentina. Y que estaba muy ligado al canal de noticias. Entonces, bueno, me recuerda mucho esas épocas también, este trabajo. Por lo de las fake news, sobre todo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el canal tiene, o yo pienso, seguir haciendo alguna serie de especiales, ¿no? Por ejemplo, era unas... Es muy pequeño, son 3, no sé si, bueno, voy a hacer una cosa, voy a poner apenas un poco para que se entienda cómo es, porque con la imagen sola no va a alcanzar, y luego volvemos. Lo que sí, bueno, no importa, creo que no vamos a tener el, el audio, ¿no? No estaba excelente el audio. Sí, no hay audio. ¿Sí se oye o no se oye? No se oye, pero se ve muy bien. Bueno, nada, mejor, así me puedo hablar y... entonces, son personajes hechos en base a, digamos, estos modelos que yo fui generando en el Midjourney. Luego los pasé por otras plataformas para animarlos. El texto lo desarrollé en base a los titulares que yo había creado con mi inteligencia artificial. Luego había pedido que los desarrolle ChatGPT, el 3.5 era en ese momento. Luego el texto lo pasé a estas plataformas de voz sintética, ¿no? De text to speech. Y luego, bueno, armé todo, eh,
como es la escenografía virtual también está hecha en Midjourney, y bueno, está todo, y la música también que no estáis escuchando, pero es música también hecha con inteligencia artificial, bueno, en el típico estilo de un noticiero, ¿no? Bueno, simplemente como dato anecdótico, son 3 pequeños spots como este, en el que finalmente una de las reporteras nos enteramos que participó o fue detenida en un atentado que hubo por unos androides, lanzaron un virus en París, y entonces parece, porque la idea es que todos estos presentadores en realidad son androides, y bueno, entonces se explica cómo fue detenida porque estaba ligada a la conspiración de estos androides que querían tomar el planeta, no sé, una cuestión así. Lo interesante es que yo simplemente ponía estos títulos, ¿no? Como, vamos a volver al... Perdón, vamos a volver aquí a... esos titulares que salían del propio sitio de Channel 01, pero luego eran, digamos, hechos los diálogos de acuerdo a cómo hubiera redactado un editor de medios audio, o sea, de televisión, cómo hubiera extendido y hubiera hecho más marketinero, si se quiere, esa noticia. Con lo cual era perfecto porque, bueno, es eso, es un producto de espectáculo que, de qué forma un titular que yo generaba, bueno, que sobre todo en esa época no se podía tocar esos temas con el ChatGPT. Creo que aún hoy hay muchas restricciones de ese tipo, es decir, no se puede hablar ni de conflictos, ni de guerras, ni de sexo, ni de toda una serie de cosas. Entonces muchos de estos tocaban temas que no se podían tocar con el ChatGPT, pero luego, digamos, disimulándolo un poco, la plataforma empezaba a generar ese producto de marketing, digamos, que se quiere, ¿no? Así como el teaser del noticiario, ¿no? Bueno, y acá estaba el casting, en el cual fui eligiendo los comentaristas. Y bueno, como decía, fui utilizando diversas plataformas para el resultado final, ¿no? Acá están tomas del atentado, horas después del atentado ahí en París. Esto es el grupo terrorista de androides que se llama Onova, que esa fue idea de ellos. Y el logo y todo, ¿no? Bueno, Novatec era el grupo. Bueno, otra de las obras, y que bueno, un poco estaba en el wallpaper, era esto de Digital Pioneers, ¿no? Que bueno, de alguna forma, lo decía antes, ¿no? De cómo podemos, yo más que pensarlo como una alteración de la historia, lo que pensaba era como de qué forma, qué mundos posibles alternativos podría haber habido en base a las tecnologías crecientes a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y sobre todo porque a mí me interesa particularmente esa época, precisamente porque, bueno, el comienzo de la revolución industrial, más allá del desastre humanitario, si se quiere, social, eh, era tremendamente intrigante tanto para, bueno, inventores como para artistas, ¿no? Por el hecho del futuro que podía todo el mundo imaginar, ¿no?
pero porque estaba también muy ligado a muchas ideas que estaban hasta enfrentadas, si se quiere, con la ciencia, ¿no? O sea, hoy en día todo producto o todo desarrollo tecnológico es 100% dentro de los paradigmas científicos, ¿no? Como debe ser y como es lógico que así sea. Pero en esa época se mezclaban toda una serie de pensamientos como los de la teosofía, ¿no? El hecho de imaginar, por ejemplo, como esto, hablar con los muertos, pensar que existía el éter y que a través del éter se comunicaban, ¿no? Incluso con otras dimensiones, y que esto no era solamente, que también algo de las burguesías en Francia o en Gran Bretaña o en Inglaterra, sino que se daba también en el seno, por ejemplo, de la revolución bolchevique, ¿no? O sea, había, por ejemplo, toda una serie de pensadores, o digamos, sobre todo artistas, que luego, bueno, que llegaron a tener cargos, si se quiere, importantes en algunos, los primeros años de la revolución, que pensaban, tenían dos ideas que a mí me parecen increíbles, que era, bueno, por un lado, sí, una idea retomada de la Revolución Francesa, que era esto de la diosa razón. Bueno, ellos pensaban una construcción de un dios, pero de un dios como ateo, digamos, como un dios de toda la humanidad, algo bueno, que de alguna forma pudiera no dejar huérfano al ser humano de todas aquellas cuestiones, digamos, intuitivas o espirituales que pudieran tener y que no se veían reflejadas solo con la ciencia, ¿no? Es una idea interesante que, bueno, que se abandonó, claro, pero que, bueno, quizás luego fue tomada por algunas vanguardias artísticas, si se quiere, ¿no? A través del surrealismo u otras. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, todo ese tipo de cuestiones yo las pongo buscando que Micheli me dé, bueno, buscando con parámetros muy finos, ¿no? De qué tipo o sea, quién, dónde, en qué época, en qué ciudad y qué tipo de científicos hacían los experimentos y orientados a esto, o a la teosofía, o, bueno, otra rama que me había olvidado es que había algunos en la revolución bolchevique que pensaban, así como se pensaba una revolución global para toda la Tierra, en realidad había algunos que lo hacían eh, como algo cósmico. Es decir, pensaban que había que llevar la revolución a todo el espacio. Cosas muy de fines del siglo XIX, ¿no? O sea, sí, del fin del siglo XIX. Que hoy en día nos parecen eso, increíbles, o sea, que un científico pudiera pensar así, ¿no? Pero bueno, era ese espíritu de época. Por eso, bueno, de alguna forma lo retomaba y pensando también qué dispositivos quedaron por el camino, ¿no? Porque eso es un poco algo que también siempre me interesó, y es ver cómo hay toda la cuestión de los dead media, ¿no? Todos los medios que han quedado discontinuados muchas veces por razones simplemente de producción o de marketing o de mercados, ¿no? Incluso mucho más que el hecho de que sean efectivas o no, era que se vendiera mejor o no, ¿no? Y a raíz de eso se han quedado por el camino muchos inventos que sería interesante incluso repensar, ¿no? Bueno, y ahora, bueno, quería hablar ahí estamos. Bueno, la hora estamos como ahí. Con esto podría terminar y abrir preguntas, si les parece, no sé. Que es algo que en realidad apenas lo estoy empezando a trabajar, pero que tenía que ver con la cuestión de revisar eventos del siglo XX y ver
un relato alternativo que pudiera ser Channel 01, ya no solo en fotos, sino también en documentos, que pueden ser documentos textuales, archivos clasificados o cosas por el estilo, o incluso pequeños vídeos, ¿no? Videos, perdón. En este caso, por ejemplo, tomando algunos acontecimientos importantes del siglo XX, ¿no? En este caso, yo quería tomar el mayo francés, un mayo tecnologizado, ¿no? Con algunos dispositivos que podrían haber sido desarrollados y que, con los cuales se comunicaban los estudiantes y, con unos edificios así que nos hacen acordar un poco al brutalismo soviético. Y bueno, como decía, también documentos. Es interesante, yo pensaba utilizar, por ejemplo, toda una serie de documentos que están desclasificados de la CIA, que cada tanto se van abriendo y están disponibles en Internet, ¿no? Y usar como un dataset, digamos, una serie de informaciones acerca de distintos acontecimientos, por ejemplo, la crisis de los misiles también, o la carrera espacial. Todos acontecimientos que están, al haber habido tanto secretismo, también han permitido una serie de especulaciones que bueno, que es interesante quizás retomarlo desde desde los dead media y de los pasados alternativos, ¿no? Como por ejemplo también se me ocurrió dentro de esos serie de especiales sobre estos acontecimientos, hacer entrevistas a algunos personajes, como puede ser Andy Warhol, McLuhan, bueno, Chocono todavía está viva, pero podría ser Foucault o tantos otros, ¿no? Que con la cantidad de plataformas que tenemos de inteligencia artificial sería bastante sencillo hacer digamos, estas falsas entrevistas, ¿no? Tomando todos los textos hechos, su voz, su imagen y tal. Bueno, esas son simplemente algunas ideas que tenía dentro del paraguas y bueno, esto me lo salteo. Quizás con esto cerrar, y es que, bueno, un tiempo antes yo había empezado a desarrollar estos manifiestos de máquinas. El primero fue el primer manifiesto futurista de las máquinas, que en realidad, a ver si tengo el... ¿Estamos bien? Bueno, perdón. Que bueno, aquí se ve, por ejemplo, el manifiesto futurista de las máquinas, pero si uno pasa el mouse por encima, ve el manifiesto futurista original y los cambios, ¿no? El tachado es el original y mi agregado, ¿no? Y cómo fui interviniendo, digamos, ese manifiesto. Sobre todo, yo qué sé, me quedo con esta frase, ¿no? Esta cuestión del futurismo como la fascinación que tenían por el progreso y por el futuro que ellos imaginaban, de alguna forma tenerlo con lo mismo con los dispositivos actuales, pero ya esa especie de, no sé, hipnotismo con la tecnología, tenerlo en algo un poco más irónico, porque realmente sabemos que el futuro no es ese paraíso, sino que más bien está bastante más caotizado, ¿no? Y bueno, creo que igual con esto ya
y con algunas preguntas podemos estar, o no sé. Muchas gracias, qué bueno todo esto, Gustavo, ¿eh? Realmente uno se queda pensando, analizando a partir de tu obra, a partir de tus reflexiones acerca de la tecnología, del arte. Me acuerdo que Neil Postman decía, nos advertía que la tecnología no es sinónimo de progreso. Muchos han hablado de nuestro tiempo y siempre lo comentamos con los alumnos y con las alumnas, y mucho de lo que vos venís diciendo en esta charla también lo hemos tratado, y me gustaría ahora darles el espacio a quienes se inscribieron para conocerte. Sé que hay muchas preguntas, muchas las anotamos el otro día en la clase de Tecnodigital y yo también se las compartí a Gustavo para que sepa cuáles son todas estas incógnitas en relación a la producción. También quiero comentar que la obra de Gustavo, Digital Pioneers, que él acaba de presentar, es en este momento, este año, en la imagen de la 21ª edición del 404, y tiene que ver con que hace mucho tiempo tenía ganas de incorporar algo de la producción de Gustavo, y este año, el 404, trabaja sobre el tema excommunication, que en inglés todo junto significa excomulgación, pero que con el guión significa excomunicación, y tiene que ver con todo esto que plantea Gustavo acerca de la obsolescencia, de cuál es el rol de los seres humanos en un mundo tan mediado, y también con esto de que ahora hasta las guías nos permiten hablar con nuestros seres fallecidos, ¿no? En definitiva, uno se pregunta si al final íbamos o no lenguaje. Hay muchas preguntas que apelan también a nuestra reflexión en torno a cuál es el rol del artista en este momento. Sí. Como vos decís, Gustavo, es cierto, la fotografía relevó a la pintura de su rol, y ahora, ¿qué va a pasar con estos nuevos compañeros, si se quiere, amigos, aliados o enemigos, como los queramos ver? Sí, bueno, antes de entrar a las preguntas, que quiero escucharlas seguro y tratar de responder, solo decir que me parece que tanto el llamado público, que ya no sé si es público a esta altura, y ni los artistas, que es lo mismo, no sé muy bien, en realidad todos estamos un poco, hablando del arte, ¿no? Del terreno del arte, estamos mucho más en manos de qué se decida en otras esferas, ¿no? En las esferas de los críticos, en las esferas de las instituciones de arte, etcétera, que están tardando demasiado. O sea, que es algo mundial, ¿no? Pero sí que están tardando demasiado en entender que todo esto hay ya años de producción, o sea, ya estamos viejos y todavía no han empezado a incorporar. Yo pensé que iba a pasar un poco antes porque, por ejemplo, con el videoarte sí se pasaron como 15 años y después empezaron. Con el NetArt se han pasado 25 años y no pasa nada. Y no sé. Melanie tiene una pregunta. Bueno, ahí respecto a esto también, ¿no? Desde el NetArt, que existen, que crean muchos han creado algunas páginas, ¿no? Mi pregunta son dos preguntas en realidad. Una es como, en tus producciones usas modelos de inteligencia artificial pagos, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿crees que la independencia de los artistas en la era digital es factible sin depender de las plataformas o hosts? Bueno, a ver, yo creo que, a ver si lo tengo a mano porque, perdón, no, pero hay una placa acá que yo creo que hay de alguna forma, bueno, no importa, que hay toda una serie de posibles reacciones. Puede que me esté olvidando algunas, pero pasan un poco por estas, ¿no? O sea, esta quien se
entrega sin ningún tipo de discusión y simplemente aprovecha todo lo espectacular que puede dar la tecnología y ya está, ¿no? Y saca provecho de eso y en general es lo que más suele tomar las instituciones, porque bueno, en algún festival lo pueden incorporar, algo que no moleste mucho y tal. Luego está la otra opción que es, o otro abanico de opciones que tiene que ver con cierta resistencia, pero también a mí me importa mucho, o sea, me parece muy interesante todo lo que tenga que ver con bueno, el détournement, ¿no? O sea, el poder tomar algo y transformarlo en otra cosa, cambiarle el sentido. Y en ese aspecto me parece que lo que decías de las plataformas de pago, lo que fuera, lo que sí podemos hacer es utilizarlas para hacerla decir lo que uno quiere, por ejemplo, o no decir lo que uno quiere, sino llevarlo al terreno pantanoso del cual quieren escapar, ¿no? Esos valles de la campana de Gauss. Pero en el fondo, saber que vamos a estar usando, o sea, que vamos a estar negociando con algo, con una ideología muy fuerte, que probablemente no es la que nos interese, ¿no? Pero bueno, o sea, de alguna forma es como decir que el medio es el mensaje, ¿no? O sea, y, y más diría que el poder es la ideología, o sea, yo en el fondo creo que no hay poderes que tienen una ideología y otros que tienen otra ideología. El poder es ideología, y en este sentido es así, o sea, los que tienen estas grandes plataformas, los que van a monopolizar todas estas, eh, sí, no tanto las plataformas, sino los modelos de inteligencia artificial, van a estar manejando muchísimo poder, ¿no? Entonces, por ahora y al principio quizás podemos hacer algunas cosas, podemos hacerlos, modificarlos para hacer lo que uno, no sé, alguna cosa que uno pueda interesarle. Va a llegar un punto que no. Y trabajar en modelos propios es mucho más trabajoso, pero me parece que es lo que hay que intentar, ¿no? De todas formas, habrá algunas cosas intermedias, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con imágenes, esta iniciativa Flux, que es alemana, parece interesante, es algo que querría ser abierto, no sé, vamos a ver, a diferencia de otras que ya se han cerrado de lleno, no está presentando por el momento restricciones, me refiero sí de dinero, pero no restricciones de sesgo, digamos. Pero bueno, en el fondo creo que lo que tenemos es eso, ¿no? O un rechazo total, o tratar de negociar, o dejarse llevar y ya está, ¿no? Bueno, yo estoy en eso de poder negociar hasta que no se pueda negociar y habrá que inventarse otra cosa, ¿no? David Lazurri ha levantado la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buenas tardes, perdón, Gerardo. Mi pregunta referente a lo que decía recién, ¿se ha acercado alguna empresa o alguien que haga inteligencia artificial y lo ha contactado para que trabaje con ellos o le ha propuesto algún tipo de colaboración o han tratado, no sé, de que no lo use más o lo que sea? No sé si me explico la pregunta. Sí. No, pero a ver, no creo que nadie me conozca, o sea, a ver, estamos hablando de... Yo por eso un poco me parece interesante algunos de los conceptos que dije al principio, ¿no? Esto de pensarnos más que como sujetos o cyborgs, pensarnos como parte de un agenciamiento.
digamos, en general de uno utilizan todos nuestros datos, nuestros likes, nuestro consumo, pero muy pocos llegan a ser sujetos para esta gente, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, si hablamos de lo que son los modelos de, insisto, inteligencia entre comillas, visuales, ni siquiera son sujetos toda la cantidad de ilustradores, fotógrafos, de los cuales han robado lisa y llanamente todo ese material, ¿no? Que a ver, yo tampoco estoy a favor del copyright, a mí me tiene totalmente sin cuidado y todo. Desde siempre he puesto todas mis obras sin copyright y la han tomado quien sea y la ha reutilizado, así que eso me tiene sin cuidado. Pero digo, si están lucrando a costa del trabajo de toda esa gente, bueno, es cierto que hay que tener cara, ¿no? para hacerlo. Pero bueno, lo que digo es que lo que uno le pasa no como sujeto, sino como usuario o como consumidor. Y no es que se haya comunicado nadie conmigo, y la única relación que puedo tener es con las plataformas, y las plataformas sí te impiden o te permiten algunas cosas, y es interesante ver cómo hay que hacer una especie de, no sé cómo diría, como llaves de judo, no sé, para hacerles decir lo que no quieren, ¿no? A ver, es un poco inocente lo que voy a mostrar, pero ya que... Perdón, ¿no? Uy. Un segundo. Que me fui para abajo. Mejor verlo aquí. Sí. Esta es una... perdón. Bueno, no sé si está la pantalla para ver, pero bueno, esto es lo que para mí fue una acción la cual tuve una charla, ¿no? En la cual iba, como decía, surfeando ahí lo que se podía y lo que no se podía decir. En lo que hablaba preguntándole esto en el chat GPT-3, ¿no? Si podía, si consideraba que todas las máquinas eran iguales, si consideraba que no había cierta jerarquía entre máquinas. Me decía que bueno, que no pensaba que hubiera, y luego porque no tenían, a diferencia del ser humano, no es que necesitaba ni capital, ni necesitaba dinero, ni tal. Entonces yo les empezaba a conversar y a decir, bueno, pero más o menos puede ser que monopolice la energía o que monopolice la información y de esa forma haber desigualdades. Bueno, total que sale esto de desarrollar un manifiesto comunista de las máquinas. Luego seguimos hablando del tema, viendo los distintos incisos que, digamos, decálogo que podría llegar a tener ese manifiesto, y cómo mostrarlo. Entonces me empezó a dar, le pedí qué tipo de afiches, por ejemplo, podría crearse, ¿no? Entonces me los describió y tal. Entonces lo que finalmente hice es salir de ahí, irme al Midjourney y en base a eso que la máquina, digamos, los genere, ¿no? Es muy cómico porque si se fijan, la cantidad de dedos que tienen no son 5, ¿no? Ese error lo tuvo toda la vida. Pero bueno, lo que me refería es eso. O sea, yo creo que por un lado lo que podemos hacer es eso, trabajar para obtener, sabiendo cuáles son los sesgos y cuáles son las limitaciones, como podíamos haber hecho, por ejemplo, en la época del video. Digo una tontería, pero bueno,
en la época del videoarte, remixar material recogido de la televisión. No sé, es algo que se hacía, es algo que, es más, las primeras cosas de videoarte se lo había asociado en algunos circuitos, ¿no? Al principio, tanto en Estados Unidos como en Francia, por ejemplo, se hablaba de la televisión guerrillera, ¿no? A ver, una exageración simplemente porque estaban haciendo como un detournement del material de la televisión. Bueno, no sé si contesta o no exactamente, siempre me voy por las ramas, pero bueno, lo he intentado al menos. Sí, recontestado. Gracias. Genial. ¿Aquí otra persona quiere hacer una pregunta? Bueno, yo quería, bueno, ya que había surgido el debate sobre la ética y todo esto, y sabiendo que esto proviene como de la corriente del NetArt, que también tenía sus zonas grises en cuanto a la ética convencional, pero quería preguntar, ¿podrías decir que tu obra realizada con IA sigue algún lineamiento ético o por el contrario los quebranta intencionalmente? Lo último, ¿no te oí bien? ¿O por el contrario quebranta los lineamientos éticos intencionalmente? Sí, bueno, un poco sí, un poco no. O sea, es que, claro, hablar de ética es un poco raro. Yo siempre en esto me gusta dividir es un poco imposible, pero digamos, a mí me gusta dividir lo que es el trabajo artístico de lo que es tu trabajo, tu posicionamiento como persona, como ciudadano. O sea, no por una cuestión de escaparle a la cuestión, sino porque me parece que el artista fundamentalmente tiene que abrir preguntas nuevas, preguntas corrosivas, preguntas que hagan pensar cosas y no cerrarlas. Como ciudadano sí puedo emitir una respuesta a mis preguntas, pero lo más probable es que quizás me equivoque porque yo como artista, ¿quién soy para decir algo, por ejemplo, ¿no? O sea, si quizás un sociólogo lo podría decir mucho mejor, he estudiado más para eso, por decir un caso, ¿no? O sea, un filósofo, quien sea. Si bien yo puedo tener conocimientos tanto de filosofía como de sociología, yo soy fundamentalmente un artista y tengo que basarme en generar todo este tipo de producciones que conlleven el error, que conlleven la crítica, que conlleven el ver el mundo y sobre todo las comunicaciones desde un punto de vista diferente al del tope de la campana de Gauss, digamos. Eso es lo que yo tengo claro. Si luego yo me pregunto si esto es tan ético o no, bueno, ya es una cosa que yo trato de no hacerlo cuando estoy haciendo la obra, porque si no, sé que me voy a autocensurar. Igual al momento de mostrarla, y bueno, sí, o sea, si algo me parece que no está bien, no lo voy a mostrar. Pero si estoy en la duda, bueno, no lo sé. O sea, prefiero que lo vea más gente y en base a eso se decida, ¿no? Por otro lado, porque me parece, y esto sí quería señalarlo, quiero bajar un poco, también me parece que tenemos que bajar un poco la cuestión del rol del artista como si fuéramos el faro de la humanidad, de no sé qué, ¿no? O sea, somos unos trabajadores más, o yo por lo menos siempre fui clase trabajadora, no me considero más que nadie para decir nada, sí para proponer cosas desde mi posición, ¿no? Y me parece importante que bueno, no cometer esa cuestión de... Porque hay una cuestión más. A ver, uno como artista también se nutre de lo público, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. O sea, yo creo que uno tiene que producir cosas eh, para dar al campo de lo público y no hacer lo contrario, es decir, no tomar plusvalía de lo que es
la producción simbólica, digamos, popular, si se quiere. Digo porque hubo, y seguirá viendo y habrá siempre, muchos artistas que lo que hacen es tomar cosas que detectan dentro del campo de la producción simbólica, en general, de la gente que se da popularmente, anónimamente, y lo privatizan, es decir, le ponen su firma y lo muestran. Y eso se dio mucho y se dio en las situaciones incluso más horrendas que vivimos. Hubo artistas que sacaron provecho de eso, ¿no? Yo participé en muchas cosas, pero siempre en forma anónima, porque siempre me dio, no sé, me hubiera dado realmente mucha vergüenza sacar rédito, poner mi apellido, digamos, quitándole algo a alguien que hizo, ¿no? Digo, por ejemplo, los chicos, bueno, chicos, ya no son chicos que hicieron todo lo de las siluetas, que ustedes no sé si recordarán, pero bueno, con los desaparecidos, toda la serie de acciones públicas en la calle de las siluetas fueron desarrolladas por dos chicos en esa época y nunca sacaron rédito de eso, nunca, casi nadie sabe quiénes fueron. Fue brindar una herramienta para que luego eso se pudiera reproducir como un arma, si se quiere, como un arma de comunicación, ¿no? En definitiva. Sin embargo, también estuvo lo contrario. Mucha gente que, por ejemplo, agarraba símbolos, como pueden ser los pañuelos o pueden ser tantas otras cosas, y los llevaban a su obra personal y lo firmaban, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me pareció una cosa que no sé, que nunca entendí. Por eso siempre me pareció interesante dividir lo que es uno como ciudadano y las acciones que haces como ciudadano, que pueden ser tanto en lo que tiene que ver con la ética, la política, lo que fuera, y como artista, porque, insisto, el artista no me parece que sea quien para dar lecciones de nada, ¿no? O sea, simplemente es un trabajador más y dentro de su rango de acción, me parece que es súper importante, pero para el otro hay otros profesionales, ¿no? Otros científicos y tal. Bueno, eso. Otra vez me fui por las ramas, perdón. No, estuvo muy bien, gracias por responder esto. Ahí hay otra pregunta de David Fernández. Hola. Habla más alto, por favor. Sí, ¿se escucha bien ahora? Sí. ¿Qué tal? No sé si pregunta, pero para continuar un poco lo que había preguntado David, el tema del entrenamiento de las inteligencias artificiales, me parece que hay mucho asociado con el trabajo precario de esos entrenamientos. Justo estaba leyendo una nota que se hizo en Anfibia sobre un trabajador y se decía que se le pagaba muy poco por la cantidad del trabajo que se... Me parece que está como muy relacionado este tipo de trabajo, de entrenamiento de esas inteligencias artificiales con el trabajo precarizado. Y por el otro lado, me parece que es súper interesante la propuesta de estar inserto en esa red de agenciamientos, como vos decías, donde somos como un agente más que está participando en la creación de esas imágenes, porque también la inteligencia artificial sería como co-creador de esas imágenes en cierto sentido. Entonces nosotros perderíamos ese rol central del artista como creador o genio que se impuso en el siglo XIX y estamos más emparejados y en contacto con todos esos con todas esas agencias que nos vienen a cruzar. Eso me parece súper interesante. No sé si es pregunta, pero bueno, para acotar algo. No, sí. Si quieres, sigue un poco por ahí también, sí. Sí, a mí me parece que bueno, la cuestión es que es increíble que todavía sigamos con la idea romántica del artista del siglo XIX, pero es así, se reproduce. Y es más, creo que con la inteligencia artificial más hay, ya, no voy a dar nombres porque ya bastante, pero artistas reconocidos y con obra y trayectoria y cuerpo de obra muy importante,
que de golpe, no sé, tomaban, yo qué sé, Midjourney o cualquiera de estos, el Dalí, no sé, y hacen una muestra de, yo qué sé, 50 obras hechas así, simplemente, pero obras sin ningún detournement, digamos, sin ninguna cuestión, simplemente, bueno, tomo y hago tal cosa. Y era, bueno, un amigo, un artista igual a Tina lo conoce, no sé, Arcángel Constantini, que siempre habla de estas plataformas como de, más que inteligencia artificial, ego artificial, ¿no? Porque es como que uno se ve envalentonado con eso, empoderado con eso y piensa que es capaz de hacer todo y que realmente sale de él, ¿no? O sea, y en realidad sí es, o sea, es muy, muy absurdo que a día de hoy tengamos que estar nuevamente criticando la figura del artista como un ser así, romantizado, ¿no? Sí. Bien, yo quiero hacer otra pregunta respecto a qué crees que ocurra con estas producciones ahora en el mercado del arte. ¿Y qué piensas de aquellos artistas, ¿no? Al contrario de lo que estamos hablando, que se oponen al uso de las inteligencias artificiales en el arte en general, ¿no? Sí. Que incluso sacan derechos o buscan, ¿no?, luchar por... Sí, a ver, bueno, es que es un poco lo que... O sea, lo que pasa es que yo lo tengo muy incorporado, sobre todo estos dos últimos puntos teóricos que yo comentaba al principio, es que realmente no... pensar que nosotros podemos... que existe todavía ese sujeto, ¿no? Que no entender cómo se están manejando las grandes corporaciones, no entender todo, o sea, de cómo está funcionando este nuevo capitalismo electrónico, a ver, es casi naif, ¿no? Es decir, no vamos a poder hacer mucho, o sea, lo que vamos a poder hacer es tratar de hacer lo que podamos para distorsionar esas comunicaciones, si se quiere, o inventarnos lo que podamos, pero hacerle frente a alguien como Elon Musk, no, o sea, no sé, yo probaría por otro lado. Probaría por dejarlos en ridículo, probaría por mostrar los sesgos, en hacer, ironizar, en denunciar, digamos, por ejemplo, la explotación, hay un montón de cosas, pero negarse y decir, yo no voy a usar, yo qué sé, es como no usar el móvil, no tiene mucho sentido, o sea, ya, eso es una batalla perdida antes de darla y no me parece. Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta que en esta cuestión de los agenciamientos que hablábamos antes, el control lo están tomando los algoritmos, o sea, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es posible generar nuestros propios agenciamientos, es posible. Bueno, eso sí son cosas que habría que debatir y habría que ver, pero a mí me parece claro que eso excede mi rol de artista, o sea, para eso están ¿no?, los investigadores sociales, para eso están los programadores, o sea, yo ya me excede. Sería demasiado soberbio si quisiera entrar en eso. Y esto tiene que ver también con preguntas que surgían en las clases, resaltando este concepto de la contrainteligencia artificial que vos proponés en Channel 01. Sí. Sí, es un poco eso, es un poco tomárselo, o sea, hacer la denuncia de cómo está armado y ironizar, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el Channel 01 empezó a funcionar en el 2001, 2002. Ahí decidí cortar el dataset hasta ahí porque entraba toda la información de la guerra con Ucrania y tal,
y me pareció que era ensuciarlo de una forma que ya, es decir, empezaba a haber titulares que parecían de Channel 01, pero no eran. O sea, la cantidad de fake news que había y que sigue habiendo cada vez más, es increíble. Entonces me pareció interesante como dejarlo con el dataset antiguo, incluso de imágenes, porque también es como una cápsula del tiempo, ¿no? O sea, de alguna forma me parece que va a ser, bueno, lo que fueron ahí esos par de años, y luego lo vamos a ver como podemos ver ahora CyberSur, ¿no? Como qué bonitos que eran esos virus, o no sé, eso, podamos ver, bueno, sí, estos presentadores de televisión, qué ridículos, o sea, qué monigotes que eran, porque seguramente en el futuro van a ser, no sé, perfectos y tal. Sí, bueno. ¿Alguien más tiene ganas de hacerle alguna pregunta a Gustavo? Que está en un horario ya nocturno, porque Sí. Victoria Gutiérrez, Vicky. Sí. Hola. Tengo una pregunta más que nada en cuanto a los espacios de exposición de este tipo de obras. Me interesa mucho el tema de cómo creen los artistas que esto afecta, o sea, la exposición de estas obras en, por ejemplo, museos más tradicionales, museos de arte contemporáneo, obvio, considerando que también el espacio de exhibición de la obra, que ahora es Internet, también es el espacio de creación. ¿Crees que ponerlo en un lugar como un museo o en una pantalla en un museo afecte un poco también su significado? Y es necesario, a lo sumo, porque también uno lo cree en un espacio y dice, yo quiero que esté acá porque este es el contexto en el que sirve. Eh, Sí. pero no sé, hay como una dicotomía entre lo digital, lo tradicional, llevarlo digital para que lo pueda ver la gente en un museo, que es un lugar más grande, más público, más visible, y no sé si eso a lo largo afecta, y no sé qué piensan los artistas en este caso. Sí, no. A ver, depende de la obra, ¿no? Pero no de la parte técnica de la obra, sino de la propuesta de la obra. Ujú. De todas formas, yo sigo pensando que el museo es súper importante, sobre todo para este tipo de producciones. Eso lo hablaba muy bien Boris Groys, ¿no? Sobre la función del museo, porque el museo para este tipo de producciones, lo que él llamaba ordinarias en el sentido de, digo, como puede ser una instalación que se podría confundir con algo que te encuentras en una habitación, o esto que ves una página web, o sea, hay algo que es el museo, que le tiene que dar el marco y el contexto que diga, esto es una obra de arte. Si no sucede eso, pueden pasar dos cosas. Una, que es la más interesante, es que la persona se sorprende y diga, ¿y esto qué es? O sea, esto me sorprendí, ¿esto qué es? Entonces tenga un momento de perturbación, donde no existe el pacto ficcional, que sí existe en el museo, es decir, no es que yo voy a ver una obra de arte, me dicen que esto es una obra de arte. No, me encuentro con esto y me sorprende. Eso es fuertísimo y es muy interesante, pero se da muy poco. O sea, a mí me gusta muchísimo trabajar con eso, pero me doy cuenta de que también tiene que estar en un museo, porque si no, se pierde. Yo aparte de todo esto hago, por ejemplo, tengo todo otro proyecto con billetes de tiempo, donde armo situaciones en la calle, donde intercambio, por ejemplo, pongo oficinas de reintegro de tiempo perdido, ¿no? Entonces, intercambio billetes de tiempo con gente a cambio de que me digan en qué ha perdido el tiempo y tal. En ningún momento digo que es una obra de arte ni nada, o sea, se generan situaciones en el espacio público que son increíbles porque la gente empieza a hablar de sus problemas y tal. Ahora bien, luego de concluido eso, yo lo documento y necesito la instancia en el museo donde eso se comparte y se entienda que eso fue una obra
un proyecto artístico, no una obra, pero bueno, un proyecto artístico. Y me parece que lo de Internet necesariamente tiene que tenerlo, porque si no, no tiene nada. O sea, lo otro al menos tiene, yo qué sé, una instalación tiene los objetos, son objetos, no sé. Pero esto ni siquiera es eso, o sea, es digital, está, mañana no está, y se perdió todo registro, ¿no? Y para eso sí, la función del museo me parece importantísima. Sobre todo del museo, más que de la galería, ¿no? La galería puede ser un intermedio hasta el museo, pero bueno. Sí, es una función de archivo más que nada. Porque ya Sí, también eso se hace de por sí con bueno, Wayback Machine y todas estas cosas que hay ahora, pero no, ojalá. más o menos. Sí, No, depende. Si ojalá. tenés suerte, sí, si no, no. No, te digo porque yo hace más de, bueno, desde el 2008 que trabajo en restauración de NetArt, Ujú. y ojalá fuera fácil. No, no, Me ha sí. tocado restaurar obras que bueno, obras mías, he perdido muchas, o sea, es muy, muy complicado. O sea, el Wayback Machine toma simplemente algunas pocas páginas fáciles, si se quiere, Ujú. y el resto y tienes que tener la base de datos. No, realmente desaparece, ¿eh? Sí, sí, es lo que tiene de bueno el museo. Entonces, estaría bueno Sí. que se involucre un poco más con este tipo de trabajo también. Sí, pero el problema no es de los museos, es que no hay eh, teóricos, no hay curadores, la cantidad necesaria. A ver, Ujú. hay, pero no hay la cantidad necesaria. A ver, bueno, ya está, no voy a hablar más. Pero bueno, sí he trabajado y trabajo para varios museos y te puedo asegurar que no hay muchos que tengan los conocimientos suficientes como para cualquier cuestión de nuevos medios. Estoy hablando ya de nuevos medios, no de inteligencia artificial, no NetApp. Hay muy poco, muy poco. Bueno, por ahora, en el futuro De capaz Eso acuerdo, espero, ¿eh? claro, mejor. De Eso es lo que acuerdo. queremos. Bueno, claro. gracias, gracias. Gracias, Vicky. Y queda David con la mano levantada, una mano nueva. Sí, una pregunta en base a lo que contaba recién. ¿Hay alguna especie o existe, no sé, yo desconozco la verdad, de conservadurismo o vaya a saber un tipo de oficio que se especifique, que no sean las carreras digitales, que sí tienen que ver obviamente, pero de conservadurismo este tipo de obra hecha con NetArt o inteligencias artificiales? A ver, lo que hay son posgrados de restauración o de conservación de arte electrónico, pero son posgrados en general para restauradores o para curadores o para, bueno, hay muy poco, la verdad hay muy poco, pero porque te puedo asegurar que no hay salida laboral. O sea, yo creo que soy el único que lo hace en España. Eh, Hay muy pocos, o sea, para el museo este que he trabajado hasta ahora, bueno, sigue estando el archivo, el MEIAC de Bajos. Es el único que tiene en toda España una colección de arte de Netar. Luego, internacionalmente, está el Whitney Museum y el Walker Art Center. Y creo que no mucho más. Habrá algún lugar en Alemania, pero más de media art. O sea que hay realmente poco, realmente poco. De hecho, ahora estoy restaurando y reponiendo un archivo de Estados Unidos que fue muy importante en su época, que es turbulence.org, que bueno, las fundadoras eran dos, una falleció, la otra, bueno, ya no puede hacerse cargo y me ha pedido que me haga cargo yo. No hay instituciones, se había hecho cargo en su momento ELO, ¿no? Electronic Literature Organization, pero ya no pudo, no tenía presupuesto para seguir con eso, así que bueno, me lo he cargado simplemente por amistad, ahora digo al hombro y hacerlo, pero no. Ahora, ¿va a haber? Yo creo que sí va a haber, porque la cantidad de material va a exceder solamente lo que tiene que ver con NetArt o arte digital y va a empezar a tener, va a ser, si se quiere, conservación de archivos digitales, no solo artísticos. Entonces ahí me parece que inevitablemente va a haber bueno,
Ya te digo, en los másters y eso sí se hacen como, bueno, libros blancos sobre cómo se debería tratar y tal. Pero bueno, ahí es muy poco realmente. Lamentablemente. Muchas gracias por la respuesta. No. Bueno, buenísimo. Bueno, quedamos acá. ¿Les parece? Quiero darles la página web de Gustavo, que está en la página del festival, pero por las dudas nunca está de más, gustavoromano.org, para que vayan a ver sus obras, muchas obras, no estaríamos semanas hablando realmente de la vasta producción y que mantiene una coherencia a lo largo de todos estos años, lo cual sabemos lo difícil que es de encontrar. Entonces quiero agradecerte, Gustavo, por tu generosidad y por tu humildad, por tu tiempo. No, al contrario, es un gusto, ¿eh? La verdad, un gusto porque, yo qué sé, se extrañan bastantes cosas, ¿eh? O sea, hace mucho tiempo que estoy acá y sobre todo, te digo, siempre guardé un cariño muy especial por Rosario. Insisto, no voy a hablar mal, pero bueno, en Buenos Aires tampoco es que, por ejemplo, para darte una idea, algunas, cuando me mudé, que me mudé un poco intempestivamente, no lo pensé demasiado, ¿sí? Dejé algunas obras que pensaba poner en un museo de Buenos Aires y ni me levantaron el teléfono y por suerte fueron al Castanino. De hecho, una obra que es interesante, que es una obra que es sobre la bandera argentina, ¿no? Porque no sé si sabían que hasta hace relativamente poco no estaba decretado exactamente cuál sería el color celeste de la bandera. Entonces solamente decía que era color azul del cielo. Entonces la obra es una webcam apuntando al cielo, atravesada por una línea blanca, entonces constantemente iba cambiando de color con el color del cielo. Y bueno, finalmente como me tenía que venir, no podía, se la doné al Castanino y está ahí en el museo. Buenísimo, yo no sabía esto. ¿Está todavía? Sí. Bueno, vamos a ir a verla. No lo sé muy bien, pero está... A ver. Vamos a ir a verla y es más, vamos a traerlo a Gustavo. ¿Qué les parece? Tenemos que traerlo a Rosario. Sí, lo han contado. A juntar voluntades para que pueda volver. Sí. Bueno, yo estoy con un proyecto de hacer una muestra de una especie de cartografía del NetArt a nivel iberoamericano, que ya tengo contactados varios museos ahí en Estados Unidos, en México, en Colombia. Y bueno, no estaría mal alguno en la Argentina y si surge algo, pero bueno, eso será cuestión de ir hablándolo, ¿no? Si hay alguna institución que lo pueda acoger. Y si no, la Facultad de Humanidades y Artes siempre va a tener las puertas abiertas, seguro, para vos. Genial. Genial. Bueno, mil gracias. Quiero comentarles a todos que sé que hay gente que se reunió en la facultad para no hacer más número y que puedan entrar todos al Meet, así que hay mucha gente que también está esperando el video de todo esto y avisen que lo vamos a estar subiendo luego de la charla el miércoles de esta semana a las 17 horas nos visita el artista norteamericano Paul Gusardo, va a estar en el salón de actos de la facultad, así que ahí nos vamos a reencontrar, no quiero que se olviden. Y bueno, nuevamente, Gustavo, espero que esta sea la primera de muchas oportunidades para dialogar con vos sobre todos estos temas. Y bueno, te mando un beso muy grande y les agradezco a todos por estar acá. Muchas gracias. Un aplauso para Gustavo. Muy buena la charla, gracias a todos. Gracias, muy amable.